de las más grandes preguntas que se hace la mayoría de la gente cuando escucha hablar acerca de la voz de Dios es ¿cómo habla Dios? ¿Cuál es la forma en la que Dios habla? ¿Cómo podría yo escuchar a Dios de manera precisa, exacta o con respecto a alguna situación en mi vida? ¿O realmente le interesa a Dios hablarme acerca de algo tan trivial como, por ejemplo, mis estudios, mi casa, mi familia o mis hijos? Que son cosas normales o naturales. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, tan poderoso, tan elevado y tan sublime pueda acercarse y simplemente hablarme una palabra acerca de esto? Y hoy yo quiero hablar acerca de este tema muy particular, que es ¿cómo habla Dios? ¿Cuáles son las formas en las que Dios habla? Las maneras más precisas en las que Dios habla. Existen 12 canales principales, que son los canales o los puertos específicos en los que Dios puede hablarnos. Pero hoy yo quiero tocar solamente algunos y dejarles ese hambre en su corazón de que usted pueda ir por más en la palabra, ir más profundo en las escrituras y poder conectar con la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Para hablar acerca de cómo habla Dios, lo primero que tenemos que abordar es el concepto de la naturaleza de Dios, porque la forma en la que Dios habla está directamente relacionado con la naturaleza espiritual, con la estructura espiritual en la que Dios fluye, funciona u opera. Y cuando hablamos de esto, de la estructura espiritual, tenemos que hablar acerca de la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Jesús está en una conversación con una mujer en Samaria, en medio de un pozo, y él le dice estas palabras que resuenan en el ámbito espiritual. Y todavía hoy hay muchas personas que no lo han podido entender. Y es que él les dice, Dios es espíritu. Esto caló bien profundo en mi corazón cuando lo leí la primera vez. Yo era solo un niño de 7 o 8 años. Yo comencé a hacerme estas preguntas de niño. Bueno, ¿cómo entonces se verá Dios? ¿Se verá como un fantasma? ¿Es tan blanco como Gasper? En ese tiempo yo veía mucho los muñequitos de Gasper. ¿Es tan blanco como Gasper así? Porque dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿qué significa esto? Posteriormente entendí que cuando dice la Biblia o cuando Dios habla, Jesús habla acerca de que Dios es espíritu, está refiriéndose a que la naturaleza, el contexto o el ámbito en el que Dios habla es un ámbito que no está conferido a nuestra mente material o natural. Aunque ciertamente nosotros experimentamos la voz de Dios y podemos experimentar la voz de Dios en esta dimensión material, en esta estructura de materia y a través inclusive de procesos electroquímicos en nuestro cerebro, la realidad es que hablar de espíritu es hablar de la naturaleza y del ámbito en el que Dios se encuentra. Cuando hablamos del mundo, tenemos que hablar de 3 esferas reales que operan en nuestro mundo. Y yo enseño esto mucho en la escuela de mentoría que tenemos constantemente. Hablo acerca de que existen 3 dimensiones de la mente. Está la mente consciente, está la mente subconsciente y está la mente universal. Y aunque todas son producto de la misma estructura que es Dios, cada una tiene una forma diferente en la que operan. Cuando hablamos de la mente universal, estamos hablando de la mente de Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando de la mente que formó el mundo, de la mente maestra que creó el universo. Ahora, cuando hablamos de la mente subconsciente, estamos hablando de la mente crística, de la mente de Cristo, de la mente de Dios compartiendo esencia con el hombre. Es lo que llamamos la mente subconsciente. Es esa realidad interna dentro de nosotros que es la que realmente produce y forma la realidad. De hecho, el libro de Proverbios 27:3 dice: como el hombre es en su corazón, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Porque lo que produce esa realidad material es la mente crística. Dice la Biblia: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? La mente universal es la mente del Señor. ¿Quién conoce esa mente? Bueno, mas nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Es decir, esa mente subconsciente está dentro de nosotros. De hecho, esa mente, esa realidad de la mente de Dios es el tesoro escondido en un vaso de barro. Dice la Biblia: porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué está hablando? De que la mente subconsciente o la mente crística está dentro de nosotros viviendo y está operando dentro de nosotros. Solamente que hay mucha gente que
pasa años y años y años caminando en la esencia divina, caminando con Dios, por ejemplo, va a la iglesia, es religiosa, pero no tiene un verdadero encuentro con Dios y no tiene la capacidad o no entiende cómo hacer que la mente subconsciente se eleve al nivel de la mente consciente. Y aquí es donde comienza la verdadera profecía. ¿Qué es profecía? Rambam, uno de los historiadores o de los rabinos judíos más grandes de todos los tiempos, dijo que la profecía no es más que la inspiración divina operando a través de la mente humana o a través de la conciencia humana. ¿Qué significa esto? Que la inspiración divina, el Espíritu de Dios, el ámbito de la revelación de Dios fluye a través de nuestras mentes conscientes. Eso significa que para poder fluir en la voz de Dios tenemos que entender cómo funciona nuestra mente, o primero, cómo funciona la mente de Dios, y segundo, cómo funciona nuestra mente. Ahora bien, una y otra cosa son real porque tu mente es un producto de la mente de Dios. Es lo mismo que yo te diga con respecto a la computadora. Una computadora funciona como la mente del hombre porque es un subproducto. Es decir, fue creado a partir de una estructura específica. Es decir, tus neuronas, tu neuroplasticidad, tu cerebro, tus funciones neuronales y cognitivas fueron las que dieron a luz la computadora. Entonces, de la misma manera, todo lo que estaba en Dios, en su mente, es lo que produce lo que estamos experimentando nosotros, que es nuestra propia mente. Es decir, por eso que Dios tiene vista, Dios tiene oídos, Dios tiene ojos, Dios tiene sentidos y Dios tiene formas en las que habla. Pero para hablar acerca de esto, tenemos que introducirnos de manera más profunda en su naturaleza. Y la esencia de la naturaleza de Dios es dual. Número uno, Dios es espíritu, pero número dos, Dios es amor. Eso significa que para poder operar en el ámbito donde Dios opera y para poder escuchar a Dios correctamente como Él habla, tenemos de manera precisa, de manera objetiva, de manera lineal, conectarnos a la esencia de la voz de Dios o conectarnos a la esencia de su naturaleza. Lo primero que tenemos que aprender, hay dos principios que vamos a tener que aprender. Número uno, vamos a tener que aprender a vivir en el Espíritu. Mucha gente no puede escuchar a Dios con claridad porque ellos no viven en el Espíritu. Ellos viven en la carne. Ellos les dan rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a sus necesidades naturales. Y esas necesidades naturales, yo he enseñado varias veces que cuando son exageradas, cuando llevamos al límite nuestras necesidades naturales, entonces lo convertimos en un pecado. Por ejemplo, las relaciones sexuales, las relaciones maritales, eso de manera natural, de manera consciente, de manera natural, es una necesidad. Cuando tú la exageras o cuando tú buscas satisfacer la necesidad a través de relaciones ilegales o relaciones ilícitas, eso provoca el pecado. Eso es lo que genera el pecado. Pero de manera natural no es pecado tener relaciones sexuales porque es una necesidad que está arraigada en nuestra naturaleza. Ahora, cuando buscamos satisfacer la necesidad de una forma incorrecta o cuando la necesidad se convierte en una adicción y nos domina, en ese momento perdemos la realidad de vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están en contra del Espíritu y los del Espíritu están en contra de la carne. Uno de mis mentores me dijo una palabra mientras estábamos en una conversación recientemente. Él me dijo esto, me dijo: yo aprendí algo mientras estuve en uno de mis viajes y es que el pecado debilita lo profético. El pecado debilita lo profético. ¿Qué significa esto? El pecado debilita la voz de Dios dentro del hombre. Cuando le damos rienda suelta a nuestras decisiones. Y hoy hay una ola muy fuerte. Y mire que yo creo en la mística judía, creo en la cultura hebrea, pero hoy hay una ola muy fuerte
que ya no está enseñándole a la gente acerca de principios de la palabra y principios de libertad en el espíritu, sino que le están enseñando a la gente que tú tienes que ser feliz a toda costa y que tú tienes que complacer a tu alma a toda costa. Pero mi Biblia dice que muchas veces mi alma se va a alianzar con mi naturaleza caída y le va a pedir a mi carne cosas que el Espíritu Santo no quiere y cosas que van a bloquear el diseño original que Dios trazó para mi vida. Entonces, tenemos que tener cuidado en el ámbito espiritual de qué cosas estamos permitiendo en nuestras vidas, porque esas se convierten en el obstáculo principal de poder fluir y funcionar correctamente en la voz de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que para poder conocer a Dios tenemos que entender cuál es su dimensión, caminar en su dimensión, vivir en su realidad. Y la naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios entiende nuestra posición y nuestra realidad en esta dimensión de carne, porque Él fue el que la creó. Pero antes de ser carne, somos espíritu. Tú eras antes de venir a la tierra, de entrar a este cuerpo, a esta naturaleza, de experimentar esta realidad, tú eras un espíritu con Dios y tú fuiste marcado y estructurado y diseñado para vivir un estilo de vida. Tú fuiste diseñado basado en una raza que es totalmente diferente a la raza que opera en el mundo. Entonces, eso significa que tu vida de manera consciente tiene que estar alineada con eso que Dios te mandó a hacer y con eso que Dios te marcó para que fueras antes de venir a este plano. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, y antes de que nacieses, yo te separé y te di por profeta a las naciones. Conocí, separar y dar. Esas tres realidades espirituales hablan de las tres dimensiones de experiencia que tiene Jeremías antes de poder liberar la voz de Dios. Porque una cosa es entender cómo Dios habla y otra es cómo liberar o desarrollar la voz profética que Dios puso dentro de mí. El problema es que tú no puedes conocer o puedes liberar la voz de Dios a menos que tú conozcas, número uno, cómo fuiste conocido, y número dos, cómo fuiste separado, y número tres, qué funcionalidad o cómo que tú fuiste entregado al mundo. Eso habla de tres cosas. Número uno, habla de conexión o relación espiritual. Número dos, habla de santidad, que es lo que a mucha gente no le gusta. Santidad, cuando eres separado por Dios para una obra específica. Y número tres, habla de funcionalidad espiritual. Dios le dice: antes que nacieras te conocí. Y voy a hablar en el próximo capítulo, voy a hablar acerca de estos profetas antes del vientre, o profetas desde el vientre. Dios le dice: antes de que te formases en el vientre, ya yo te había conocido. Ya yo no solamente te había visto, ya yo había tenido una relación contigo. Ya tú eras mío, es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Antes de que viniesen las frustraciones, antes de que viniese el rechazo, antes de que experimentases ese dolor en tu corazón, antes de eso ya yo te había separado para mí. Número dos, yo ya te había santificado. Es decir, yo te había apartado para mí. Tú fuiste consagrado. Tú fuiste ungido, no por el aceite natural que le dice Dios a Jeremías que se le libera a los sacerdotes en el acto profético de posicionarlos en su llamado. No, antes de eso ya yo te había ungido antes de que estuvieses en el vientre. Y número 3 le dice: y te había dado como profeta. Tú crees que tú eres cualquier cosa. No, tú eres un regalo de la eternidad para la gente a la que fuiste enviado. Tú eres un regalo, si eres profeta o apóstol o en el llamado que estés. Tú eres un regalo de Dios para esa tierra donde Dios te plantó, para ese lugar donde Dios te envió, para ese lugar donde Dios te hizo nacer. Porque lo que él dice es: yo te di como profeta, le dice Dios a Jeremías, a las naciones. Y dije yo: Señor, yo no sé hablar porque soy niño. Porque siempre cuando estamos en esa atmósfera de la voz de Dios, muchas veces nuestro entendimiento acerca de que lo que está pasando con nosotros es algo natural y que va a pasar, y que lo que Dios ha dicho acerca de nosotros está por encima de cualquier realidad natural en la que podamos vivir o en la que podamos experimentar. Perdemos de vista esa conexión, esa relación, y
al perderlo de vista, entonces nos quedamos plantados en que, ay, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo. Y comenzamos a generar esos bloqueos y comenzamos a hablar acerca de esas limitaciones. Una de las cosas que yo aprendí, que estoy aprendiendo todavía, es acerca de la neuroprogramación. ¿Qué pasa? Mucha gente, y hablando acerca de eso, de neuroprogramación, quiero invitarlos a todos los que me están viendo allí en YouTube, en Enlace Plus o en cualquiera de los canales o programas que ves nuestro contenido en Facebook o en cualquier red social. Quiero invitarte este próximo 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Vamos a tener 3 días intensivos de profecía forense en el Prophetic, más que un evento, se llama Prophetic Experience. No es un evento, es una experiencia profética, donde vas a ser enseñado, impartido, vas a ser dimensionado. Si estás llamado al ministerio profético, si estás llamado al ministerio apostólico, si tienes don de profecía, si ves visiones o sueños y sientes que necesitas ir más profundo en ese don, conocer más profundo cómo es tu llamado, te invito a que formes parte de esta experiencia. Vamos a tener 3 tickets diferentes donde vas a poder acceder a esta información, a este evento. Vamos a tener muchas cosas y recursos. Te invito a que vayas a kalelwilliams.org, va a aparecerte debajo y puedas ver la información acerca del Prophetic Experience y puedas ser parte de este evento que va a ser un antes y un después en tu ministerio profético. Hablando acerca de esto, de la neuroprogramación, que era donde estaba, en la neuroprogramación yo aprendí que muchas veces no podemos entender cómo Dios habla porque nuestra mente está condicionada a la voz de los hombres. Por muchos años los ministros proféticos han sido tildados como de locos, y no es porque sean locos, es porque ellos ven cosas que otras personas no ven y escuchan en el ámbito espiritual de una manera en que otros no escuchan. ¿Qué sucede con esto? Que al ser de esta manera, mucha gente en el ámbito del espíritu no puede acceder a una realidad clara de la voz de Dios porque su mente o su programación neuronal les hace vivir les juega una treta, vamos a decirlo así, y los condiciona, y ellos entienden que no pueden ver o que no pueden escuchar o que no pueden percibir la voz de Dios en un nivel más profundo. Y desde la perspectiva de la Biblia, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. Y la realidad acerca del Evangelio, la mayoría de la gente cree que el Evangelio tiene que ver con simplemente salvación y ya, te fuiste de aquí y te vas al cielo y allá vas a vivir mejor que en la tierra. No, se trata de que tu mente cambie para que puedas vivir en la tierra como si estuvieses en el cielo, para que puedas revelar en la tierra todo el diseño que el cielo puso dentro de ti. ¿Cuál es la forma más poderosa de vivir en la expresión o en la mayor expresión de Dios para tu vida? ¿Sabes cómo es? Es viviendo la realidad del cielo en la tierra. Pero la forma que Dios estableció para traer el cielo a la tierra, lo dice en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Dios le dice: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentíos es la palabra metanoia, es cambien su forma de pensar para que puedan vivir y experimentar las dimensiones del reino en la tierra. Mucha gente hoy no puede experimentar el cielo, no puede experimentar el reino simple y llanamente porque no conocen cómo el reino opera y porque sus mentes están condicionadas a realidades que vivieron cuando eran niños. Desde que nacemos, desde el 0 día o el día 1 de nacimiento hasta los 4 o 5 años, el cerebro está en un estado donde absorbe muchas cosas, información, realidades, conceptos, y a pesar de que muchas veces nuestros padres no saben que esto sucede, somos expuestos constantemente a esa atmósfera de pensamientos negativos, de condicionamiento o de pensamientos condicionados y de realidades que están allí en nuestra mente y que nosotros no sabemos cómo vencerlas. Antes, para mí, estando en una situación precaria económicamente, sin trabajo, sin dinero, teniendo que comprar cosas, que hacer cosas, que estudiar, para mí la pobreza era una maldición. Para mí la pobreza era una situación difícil. Pero cuando yo aprendí que la pobreza, más que ser esto, es una condición de la mente, es una realidad que está dentro de ti, y que tú te puedes neuroprogramar para salir de la pobreza, para comenzar a crear cosas que te ayuden a crecer económicamente y a moverte de lugar y de posición en el ámbito espiritual.
Eso cambió mi vida y mi perspectiva. De la misma manera, escuchar a Dios tiene que ver con cómo funciona tu mente. Si tu mente está limitada en el ámbito del espíritu, tú no vas a poder escuchar a Dios. Tú no vas a poder crecer y profundizar en la dimensión de poder escuchar a Dios. Pero ahora quiero ir más profundo y quiero hablar acerca de 3 formas básicas en las que podemos escuchar a Dios. Pero no sin antes pedirte que si estás en una de las redes sociales, le puedas dar me gusta y puedas compartir con más personas este programa. Vamos a seguir hablando acerca de la voz de Dios y vamos a seguir creciendo en nuestra capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora quiero hablar un poco más acerca de cómo podemos escuchar la voz de Dios. Hay diferentes formas o diferentes canales, pero voy a tratar hoy 3 canales que son básicos para poder escuchar la voz de Dios con una mayor precisión. Y el primero es uno de mis favoritos, o es mi favorito, aunque yo amo escuchar la voz de Dios audible, amo ver visiones, pero la palabra de Dios para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que me acercó a mí al ministerio profético, lo que hizo que en mí surgiera un amor y una pasión profunda por escuchar la voz de Dios, fue cuando yo comencé a ver en la Biblia historias donde los hombres escuchaban a Dios de forma tan clara y tan precisa, como por ejemplo el profeta Eliseo, el profeta Ezequiel, el profeta Samuel. Eran profetas que me apasionaban. Elías, que me apasionaron de manera profunda. Moisés, como ellos escuchaban a Dios y veían esa manifestación consistente de la voz de Dios. Y este es el primer fundamento, la palabra. Ningún profeta puede decir que es profeta si no ama la palabra. El secreto de escuchar la voz de Dios es que la voz de Dios tiene 2 dimensiones. Tiene el nivel rema o la dimensión rema y tiene la dimensión logos. Mientras que la dimensión logos es la palabra que está escrita, es ese grafe, ese grafismo bíblico, esa palabra que está plasmada en rollo o en escritura. El rema es esa palabra que cuando el logo toma forma dentro de tu corazón y se hace uno con tu corazón, genera una producción espontánea, que es lo que llamamos el rema. Si quieres profundizar en el nivel profético, para poder profetizar con precisión, el secreto primordial es amar la palabra. Porque cuando tú estés lleno de esa palabra, entonces vas a poder fluir y expresar con libertad las dimensiones de la revelación del Espíritu. Entonces, ese es el primero. Lo segundo es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, 16. Que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La segunda forma es ese testimonio del Espíritu Santo. Esa impresión que viene por el Espíritu Santo. En muchas ocasiones la mayoría de la gente puede escuchar a Dios, pero tiene conflictos a veces con escuchar a Dios porque no entiende cuál es la real dimensión del Espíritu. Y es que el Espíritu opera de 2 formas. Número 1, el Espíritu trae una revelación que nace del mismo Espíritu. Y número 2, el Espíritu trae una revelación que está basada en algo que ya tú tienes por dentro. Por eso Jesús dice, Él va a venir y va a hacer 2 cosas. Número 1, Él me va a revelar a mí. Y número 2, Él va a recordarles lo que yo ya les dije. Es decir, el Espíritu opera en 2 funciones. Número 1, trayendo una revelación que tú no tenías, pero que Él sí. Y número 2, trayendo una revelación que trabaja a través de memoria. Él recuerda lo que ya tú escuchaste o lo que ya tú recibiste. Entonces, en esta dimensión podemos recibir el testimonio del Espíritu. Ahora bien, nunca, ninguna de las formas en las que Dios habla, ni a través de la Biblia, ni a través del testimonio del Espíritu, ni a través de ángeles, ni a través de visiones o sueños o experiencias o la voz audible, nunca va a contradecir lo que está escrito. Nunca va a contradecir lo que ya Él plasmó en la palabra. Así que eso es algo importante. Y número 3, como ya lo hablé, a través de experiencias espirituales o experiencias angelicales. ¿Qué significa una experiencia angelical? Es una experiencia que viene a través de ángeles, cuando estamos en esa atmósfera espiritual donde podemos ver o experimentar a través del discernimiento de espíritu un contacto con seres que no pertenecen a la tierra o que no tienen un cuerpo físico, sino que pertenecen al cielo y que están en la presencia de Dios. La Biblia dice que los ángeles
no solamente fueron creados para hacer la voluntad de Dios, sino que están al servicio y a la disposición de los que han de heredar la vida eterna. Entonces tú y yo, como herederos de Dios, podemos tener experiencia con ángeles, y próximamente voy a hablar acerca de esto, de cómo podemos acceder a esta dimensión y poder ver en el ámbito del espíritu y tener experiencias angelicales. Obviamente ninguna de estas experiencias reemplazan la palabra, no reemplazan tu vida espiritual y no reemplazan la voz del Espíritu Santo, sino que vienen como un soporte, como una ayuda para que nuestra experiencia espiritual y nuestra fe pueda crecer. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ya voy a terminar esta enseñanza, pero no quiero irme sin antes orar por ti y liberar que esta palabra pueda fluir en tu vida y puedas crecer en este entendimiento acerca de la voz de Dios. Padre, gracias por cada persona que está allí mirando y que está escuchando esta clase, esta enseñanza. Que tu espíritu, oh Dios, pueda activar sus corazones y pueda producir hambre espiritual. Una hambre profunda en su espíritu, en sus corazones y en su interior por tu voz. Señor, despiértalos. Despiértalos aún en las madrugadas, para que tengan, Dios mío, experiencias profundas contigo. Enséñalos a caminar en la palabra, que el hambre por tu palabra fluya, crezca, aumente en sus vidas. Señor, que volvamos otra vez, así como en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, que hubo reforma, pero la reforma fue basada en las escrituras. Ellos volvieron a la palabra y la palabra trajo y produjo un cambio en el pueblo. Oro, Señor, para que tu palabra vuelva a los corazones, el hambre por tu palabra vuelva a las vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien enfermo, Espíritu Santo, te pido que lo sane, que limpie su vida, que cambie su corazón, en el nombre de Jesús. Personas que tienen problemas en la presión arterial, ahora son sanas en el nombre de Jesús. En los pulmones, asma, ahora se va fuera en el nombre de Jesús. Problemas de migraña, problemas neurológicos, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay una mujer que mientras yo estoy hablando, su nombre es Agustina, y estoy viendo un problema neurológico bien fuerte en su cabeza, en su lado derecho. Ahora en el nombre poderoso de Jesús se sana en el nombre de Jesús. La mano de Dios comienza a sanarte, a sanar tu cuerpo físico, a sanar tu corazón ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda manifestación espiritual de enfermedad ahora comienza a dejarte libre en el nombre de Jesús. Y tú eres sana por el poder de la palabra de Dios y por la mano de Dios que está allí tocando. Y todo el que está escuchando, aunque no haya mencionado tu nombre, toca la pantalla y sé sano por el poder de la palabra de Dios. Toda enfermedad te deja libre y abandona tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos toda la gloria y toda la honra al precioso Espíritu Santo por lo que Él hace. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar en este tiempo y te invitamos a que busques en nuestras redes sociales, en kalelwilliams.org o en los números 1857-228-6714, para que te puedas conectar a todo lo que estamos haciendo en el mundo. Dios te bendiga. Shalom para ti. Estás aquí, quiero darte la bienvenida a Nido de Águilas. Yo soy Kalel Williams. Nido de Águilas es una plataforma profética de enseñanza encargada de formar personas en diferentes ámbitos del ministerio profético. Si estás en este lugar es porque en tu corazón hay un hambre profunda y una pasión desesperada por fluir de manera precisa en los dones que Dios ha puesto dentro de ti. Siempre he dicho que una escuela profética no es un lugar donde vas a aprender cómo profetizar, sino que las escuelas proféticas desde la antigüedad han sido lugares donde los profetas le enseñan a los discípulos cómo responder a la voz de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Samuel. Dice la Biblia que Samuel despierta 3 veces y dice: dime, Elí, ¿para qué me llamaste? Y le dice: no soy yo. Y en una de las ocasiones le dice: cuando la voz vuelva otra vez, respóndele: habla Jehová, porque tu siervo escucha. De la misma manera, una escuela profética es un lugar de formación donde eres instruido proféticamente para poder aprender cómo responder al llamado de Dios. Si estás aquí es porque tienes un llamado al que debes hacerle frente. Y en esta escuela vamos a enseñarte en nuestras mentorías constantes
cómo crecer, no solamente en tu don, no solamente en la capacidad que Dios ha puesto dentro de ti, sino en el carácter que requiere el ministerio profético. Ser profeta no es simplemente el hablar o decir así dice el Señor. Ser profeta es una integración de diferentes disciplinas, habilidades y conocimientos dados por el Espíritu de Dios, pero también a la par de mentoría de hombres y mujeres que han pasado y han recorrido un camino largo para llegar a este lugar. Por eso quiero invitarte. Estamos en una nueva plataforma, la plataforma School. Puedes encontrarnos allí y en esta plataforma vas a poder crecer, desarrollar junto a nosotros todos los meses. Cada mes vamos a estar actualizando nuestros programas, vas a estar descubriendo cosas nuevas, vas a estar creciendo en tu llamado y sobre todo vas a pertenecer a una comunidad de personas de habla hispana en diferentes partes del mundo que van a estar acompañándote junto a mí en tu desarrollo profético. Vamos a contestar respuestas, vas a tener clases en vivo, vas a tener clases grabadas, vas a estar conmigo bisemanalmente en una clase donde voy a poder ayudarte y empoderarte en lo profético para que puedas crecer junto con nosotros. Así que no te pierdas ser parte de Nido de Águilas. Nos vemos dentro. Gracias por estar aquí. Quiero darte la bienvenida a Mentorship One-on-One. En esta área del ministerio estamos enfocados en brindar soluciones de valor a personas que desean ser una respuesta en esta generación, no solamente para profetas, pastores o líderes, sino también para empresarios, líderes del mercado, políticos, músicos y personas que están en cualquier área de la cultura y que desean influenciar de manera directa en el monte en el que Dios los ha puesto. Esta ala del ministerio brinda la oportunidad a todas las personas que se conecten con nosotros de tener una mentoría de forma personalizada. Tenemos diferentes programas y nos reunimos contigo en una llamada para adaptar nuestro programa a tus necesidades. ¿Qué es lo que necesitas? Eres un empresario que quiere subir de nivel, ir de 4, 5, 6 cifras a 7, 8 o 10 cifras. ¿Quieres crecer espiritualmente en tu llamado o caminar a la par en el crecimiento económico y el bienestar personal? Todas estas cosas las desarrollamos en nuestra área del ministerio llamada Corporate Circle. También en esta página vas a encontrar nuestra mentoría para personas que desean crecer en el ámbito de los sueños y de la interpretación. Sabemos que una de las formas de comunicación más profundas que existen del Espíritu Santo en esta generación es los sueños. Y este es el puente o el canal que Dios utiliza para hablar a mucha gente que de manera natural no puede escuchar la voz de Dios como lo escucha un profeta o lo escucha un vidente, pero ellos pueden escuchar a través de los sueños. Así que quiero invitarte a que si deseas ser parte de uno de nuestros planes de mentoría, puedas agendar una llamada con nosotros, o si deseas ser parte de la mentoría de los sueños, puedes también agendar con nosotros y crecer en tu llamado. Gracias por estar aquí y nos vemos dentro. Shalom para ti. Bendiciones, quiero darte la bienvenida a Nayot Prophetic School. Esta es una escuela profética en español de habla hispana, obviamente para latinos, donde enseñamos a la gente cómo crecer en sus capacidades espirituales, cómo desarrollar a nivel profético y cómo ir más lejos en lo que Dios ha puesto en sus vidas. Muchos de ustedes que están aquí mirando este video tienen un hambre desesperada por lo profético, pero no saben qué hacer, cómo desarrollar o cómo funcionar en eso que Dios ha puesto en sus vidas. La Biblia dice que una de las principales razones por las que Dios pone los dones en nuestras vidas es para llevar gloria a su nombre, pero también Él pone maestros para que podamos aprender, para que podamos crecer y para que nuestra relación con el Espíritu Santo pueda ir de aumento en aumento. Y esta escuela no es la excepción. Este es un lugar donde nosotros no te podemos enseñar a ti cómo escuchar a Dios. Ahora sí, te podemos enseñar cómo responder a su voz. Muchos de ustedes están buscando aprender acerca de los sueños, aprender acerca de las visiones, aprender acerca de cómo funcionar en el ámbito profético. Y exactamente eso es lo que quiero, de lo que quiero hablarte el día de hoy. Nuestro espacio es un espacio diseñado para que las personas que están creciendo, sobre todo en el ámbito de las visiones, de la revelación o del escuchar a Dios o en los sueños, puedan encontrar su lugar de destino y su lugar de balance espiritual. Muchos profetas hoy en la iglesia
es triste, pero es una realidad, son maltratados, son ignorados, le dicen que están locos, que no pueden ir, no pueden ver, no pueden escuchar, que eso es del diablo, que es brujería. Y realmente este es un espacio donde no solamente te ayudamos a desarrollar tus capacidades, sino a vencer el miedo de poder hablar y liberar la palabra profética que Dios ha puesto dentro de ti. La Biblia dice que todos pueden profetizar por turnos. El asunto es que mucha gente no puede profetizar porque en realidad no tiene el entrenamiento correcto para poder fluir y poder ser preciso en ese flujo espiritual que Dios está poniendo dentro de sus vidas. Aquí en esta escuela vas a aprender no solamente qué clase de profeta eres, cuál es el tipo de don que está operando dentro de ti, cuál es tu nombre profético, cuál es la tribu espiritual a la que tú perteneces, sino que te aseguro que en todo este tiempo que vamos a estar en mentoría, tú vas a poder correr más rápido y vas a estar a la par con personas en diferentes partes de Latinoamérica que también te van a ayudar en tu crecimiento. Vas a tener una comunidad en línea que va a aportar y va a ayudar en tu desarrollo constante y continuo. Vamos a tener prácticas, vas a tener clases grabadas, vas a tener clases en vivo conmigo, vas a tener clases aparte también, o regalos que voy a estar subiendo cada cierto tiempo en la plataforma. Así que no te pierdas el ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Seguramente has estado en algún punto de tu vida como yo me encontraba hace muchos años, cuando era un niño y fluía en lo profético, pero no entendía muchas veces qué era lo que pasaba y no tenía maestros. De hecho, en los 90, cuando yo crecí, realmente no habían tantos maestros proféticos como ahora. Dios está levantando personas con su corazón para poder instruir a los profetas. Recuerdo que muchas veces yo tenía que viajar largas distancias para poder estar en un congreso profético, en un congreso apostólico donde pudiera escuchar una palabra. Tú lo tienes a la mano, está a un clic de ti. Quiero invitarte a que no pierdas la oportunidad de suscribirte. Recuerda que esto es una suscripción. Cada mes vamos a estar subiendo material, cada mes se van a estar desbloqueando clases, cada mes vas a tener 2 o 3 encuentros conmigo de manera personal y voy a poder instruirte cerca. Vamos a estar face to face por Zoom y vas también a tener acceso a poder estar con nosotros en nuestros eventos en vivo alrededor del mundo. Así que si eres de esa generación que tiene un hambre desesperada, si Dios te ha dicho que eres profeta o que tienes dones proféticos, si estás experimentando eso y no sabes qué hacer, este es tu lugar. Este es el lugar para ser parte de una generación que Dios está levantando con poder y autoridad en Latinoamérica. Inscríbete y nos vemos dentro.